este presupuesto que le permite a Massa, de alguna manera, poder continuar con la política económica el año que viene. Sabes que el comienzo del programa con todo lo que viste, pienso en el ajedrez, ¿no? Pienso un rey en el tablero de ajedrez que se mueve rodeado de peones, una reina rodeada de alfiles y una torre, digamos, que se maneja hacia el costado y hacia adelante y atrás de acuerdo a las necesidades que le impone la realidad. Obviamente que me estoy refiriendo al presidente, a la vicepresidenta y al ministro de Economía. Creo que el acto el que vos reflejabas al comienzo del programa o la propia vice que sale a impugnar puntualmente cuestiones del gobierno, digamos, ¿no? Con cierta, digamos, ajenidad por el destino de todo eso, es como un tablero de ajedrez muy, muy particular. Obviamente que creo que en esta condición el ministro de Economía se maneja con más libertad. En parte porque el recambio de ministros creo que lo favorece en algún aspecto. Si vos te tenés que sentar con un ministro que tiene poder territorial detrás, un armado importante, a lo mejor te cuesta más cortarle una parte del presupuesto o obligarlo a subejecutar. En la medida de que los ministros o las ministras, sin demérito de ellos, digo, pero carezcan de esas espaldas, el ministro de Economía se maneja de otra manera. Lo veo como cada cual atendiendo su juego, ¿no? Hoy el gobierno recae en el ministro de Economía, buena medida, que se maneja, insisto, con mucha libertad por todo el tablero. El presidente tiene su diagrama paralelo y a lo mejor planteando escenarios electorales, y la vicepresidenta, por ejemplo, en el día de hoy planteando una diferencia más respecto a un tema puntual. Ahora vamos a hablar del tema prepagas y cómo salió a cruzar el gobierno con el tema prepagas. Maxi, te hago una postilla. Fue muy extraño hablar ayer con toda la gente de la Casa Rosada, que habitualmente es la que cumple las funciones de negociar con la oposición este tipo de leyes. Estaban todos en silencio. Alberto decía, no, lo está mirando por la tele. El único que estaba ahí presente era Sergio Massa, que estaba con todo su gabinete en el Salón de Honor, tomando mate, tomando café y recibiendo dirigentes opositores. Era fuerte esa imagen de cómo el resto del gobierno se abrió de la discusión del presupuesto. A ver, es evidente que un gobierno tiene que gestionar y que este ministro de Economía, a diferencia de Alberto Fernández con Guzmán y Máximo Kirchner, está gestionando. Es decir, el contraste es el año pasado, cuando el gobierno se queda sin presupuesto, después de una discusión en la cual Máximo Kirchner sorprende hablando de cualquier cosa, de las banderas, de las cosas que las responsabilidades de la oposición y demás, sin apoyar la propia política económica del ministro Guzmán, y le da pie a la oposición para que le haga caer el presupuesto. Eso generó parte de también el desorden económico de este año, donde estuvieron medio año peleándose Cristina con Alberto Fernández y con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Obviamente, parte de la gestión es tener un ministro de Economía que ordene el rumbo de la política económica, el acuerdo con el fondo, y que se apruebe como se aprobó el presupuesto. Ahora, visto desde la oposición, y le pregunto a Emiliano Jacobiti, empezó el pase de facturas. Por ejemplo, así como le están pasando a Milei, diciendo que con su abstención, o con su ausencia, mejor dicho, se pudo aprobar un nuevo impuesto en la Argentina, Milei dice, bueno, son juntos por el cargo, porque en realidad vean por qué consiguieron los 180 votos y el quórum para aprobar el presupuesto, y eso se consiguió con una parte muy importante de Juntos por el Cambio. Sí, claro, porque nosotros tenemos la obligación de ir a trabajar, y los que nos juzgan a nosotros son los ciudadanos. Digo, a ver, hay que dejar en claro algunas cosas. El presupuesto es una hoja de ruta que tiene el gobierno, ¿sí? Si la oposición no aprueba el presupuesto, no es que el gobierno, como en otros países, se apaga y solamente puede tener gastos ultra esenciales. Acá, si la oposición no aprueba el gobierno, en año electoral queda a tiro de decreto absolutamente todo. O sea que porque la oposición... Como este año. Sí, como este año, pero con una gran diferencia. Vos fíjate cuáles son los logros de la oposición ahora. ¿Sí? Que era lo que, por lo menos yo entendía, que esperaba la sociedad de nosotros. Nosotros, lo primero, logramos cero discrecionalidad. En un momento inflacionario casi siempre se subestiman los ingresos para generar una caja de libre disponibilidad. Nosotros pusimos como requisito, como no estábamos de acuerdo con la meta inflacionaria, poner una cláusula que la diferencia entre los ingresos presupuestados y los reales tenga que volver al Congreso. Por lo tanto, la discrecionalidad... Es decir, en agosto del año que viene, si hay una diferencia en la inflación proyectada, tienen que volver al Congreso a discutir cómo van a gastar. Punto número uno, la discrecionalidad pasó a cero. Segundo, lo más importante que logró la oposición, que
vos no lo dijiste recién, fue lo que tiene que ver con políticas educativas. En un momento de ajuste, el oficialismo tuvo que ocuparse de resaltar que no iba a haber ajustes en educación. Arrancamos desde un punto con un presupuesto que tenía ajuste en educación, y esto hay que decirlo, porque también a diferencia de la vez pasada, esta vez el gobierno dijo, bueno, vamos a ir todos al Congreso a explicar. En esas idas y vueltas terminamos con un presupuesto que, dentro de todos los ajustes que vos dijiste, no nombraste educación. ¿Y por qué no nombraste educación? Porque fuimos discutiendo, fuimos consiguiendo más plata para becas Progresar, más plata para las universidades, más recursos, más actualización por inflación, más actualización para el Fondo de Incentivo Docente, y encima tanto se instaló esa discusión que al final de la noche el gobierno tuvo que decir, vamos a aprobar una cláusula donde ponemos que hay un piso donde no puede haber ajuste por inflación, ajuste en la educación. Y encima, como si fuese poco, logramos bajar el impuesto a las ganancias. ¿De qué manera? De una manera inteligente. ¿Sí? Porque la Argentina es cierto que es un país que tiene restricciones, y nosotros logramos que toda aquella persona que manda a sus chicos a la escuela, que siempre tiene una inversión que hacer, por más que vaya a una escuela pública o a la escuela que vaya, ahora lo puede deducir de ganancias. O sea que logramos bajar el impuesto a la ganancia de manera inteligente. Como antes vos podés deducir una prepaga, podés deducir el alquiler, podés deducir los intereses de tu casa habitación, ahora vas a poder deducir hasta el 40% del mínimo no imponible de lo que vos gastás en la educación de tus hijos. Vos sabés que ese punto en particular, que resaltó creo que también el diputado Martín Tetaz, que no sé si forma parte del espacio de ustedes. Sí, claro. Parte también del espacio... Él y Ale Cacase fueron los principales impulsores de la cláusula gatillo. Claro, publicó una serie de tweets en los cuales también resalta ese punto que vos decís, que no estaba en el proyecto original. Ahora, salió a cruzarlo esta semana con un tuit Hernán Lacunza, que fue el ministro de Economía de Macri, diciendo que en una sociedad donde hay más del 50% de inflación, de pobreza, con una cantidad de chicos enorme bajo la línea de pobreza, donde hay prioridades obviamente muy acuciantes, bueno, se hace esto que es una baja de impuestos para sectores de clase media. No, bueno, se hace una baja de impuestos para los sectores que invierten en educación. Pero creo que en el fondo lo que pasó ahí, que hubo que varios diputados tomaron una mala interpretación. Esta deducción no es que si vos vas a un colegio donde tu cuota... No es que te deducen el 40% de la cuota. No. Nosotros armamos una canasta básica, que esa canasta básica la tienen que utilizar todos, ¿sí? O para un profesor particular para no repetir, o para un curso de idioma, ¿sí? O para los útiles escolares. Esa canasta la tienen que utilizar todas. Por supuesto que si alguien va a un colegio donde la cuota es muy cara, no va a poder deducir el 40%. Yo creo que lo que ahí hubo fue una desinformación y que muchos diputados hablaron en base a eso. De hecho, en el recinto lo comentamos y tenían otra opinión. Por eso lo terminaron votando. Si vos te fijás, lo terminaron votando esta deducción. Y que es muy importante, no solamente por el monto en sí de la deducción, sino porque cambia la estructura del impuesto a la ganancia en la Argentina, y ahora la educación se empieza a ver por primera vez en la historia como una inversión y no como un gasto. Ahora, esperamos un segundito, Jacobite. Aquí estoy viendo el tuit de Lacunza, del ex ministro de Economía de Macri, que es uno, además de los economistas, que está armando los equipos de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nación. Paga ganancias el 10% de la población con mayores ingresos. 51% de los chicos es pobre. Y cita esta noticia de se podrá descontar de ganancia el 40% de las cuotas de los colegios privados. Bueno, pero que lo que citó no tiene nada que ver con lo que se votó. Ese es el problema. No se puede deducir el 40% de las cuotas de los colegios privados. ¿Esto es para qué? El que va a una escuela pública, por ejemplo, y tiene que pagar, tiene que renovar la computadora, tiene que pagar la conectividad, tiene que pagar una clase de apoyo. Descontarlo de ganancias. ¿Cuánto calculan que es por mes lo que se puede descontar adicional? Y va a depender de cuánto se ajuste el mínimo no imponible. Por supuesto, el problema que tiene el impuesto a las ganancias es que suelen no ajustarse por inflación esos ítems. ¿Sí? Teóricamente, el impuesto a la ganancia no tendría que tener ninguna deducción, porque entre el mínimo no imponible y las asignaciones por hijo, vos tendrías que tener todos los gastos e inversiones necesarias para poder tener salud, tener educación, tener justicia, tener seguridad de calidad. Bueno, eso no pasa. Es decir, el planteo que están haciendo ustedes es, le dimos los votos al gobierno porque el gobierno cedió.
No, no. Y se dio en una serie de cuestiones Nosotros teníamos, que nos interesaba a ver, nosotros llevar adelante. No. Nosotros teníamos una obligación. A ver, la sociedad nos puso en ese lugar para controlar al gobierno sin obstruirlo. A ver, nosotros lo que hicimos fue, lo más importante de todo es que después de este presupuesto no se va a poder seguir manejando con discrecionalidad en un año electoral ¿Cómo explicás, el gobierno? que un diputado opositor de Evolución, vos o Tetaz o algún otro radical dan quórum al oficialismo y Máximo Kirchner no le da quórum para... No está en el momento del quórum para votar el Y presupuesto? yo lo entiendo, porque, a ver, por ahí Máximo Kirchner prefería otra cosa. Nosotros lo que necesitamos era bajar impuestos, que no se ajusten a educación, que no haya discrecionalidad, que bajo ningún punto de vista se intervenga o se lesione el Poder Judicial como se pretendía, porque también acá hay que decir algo, que yo lo dije en mi intervención en la Cámara. Uno de los diputados y varios de los diputados del oficialismo fueron claros. Dijeron, nosotros tenemos que darle un golpe al lawfare. ¿Cómo? Sacándole un privilegio. En la Argentina, durante 12 años el kirchnerismo gobernó, nunca jamás se metió con los privilegios con mayoría en las cámaras. Si hay algunos jueces que hoy pagan impuestos a las ganancias, es por el gobierno de Juntos por el Cambio. Lo que nosotros propusimos es, tenemos detectado 130 privilegios. Sentémonos, discutámoslos todos, inclusive los del Poder Judicial y lo de cada uno de los Es decir, las sectores. exenciones del impuesto a las ganancias, Por supuesto. pero por fuera de este presupuesto. Ahora vamos a hablar de ese tema. No, pero y Pasó con otra intención, porque nosotros no estamos diciendo, le saco un privilegio al que falla en contra de lo que yo digo. Nosotros decimos, vamos a sacarle un privilegio a todos, al sector judicial, a los sectores del Estado que se fijan su propia cuota desde donde descuentan. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo ahí, yo lo vengo diciendo, pero hace como, no sé, un mes esto desde que se presentó el presupuesto, que el oficialismo está en tal situación de debilidad y tal necesidad de encauzar las cuentas públicas y el acuerdo con el fondo para que no se desbande todo, que lo que propuso Massa, que es discutir las exenciones del impuesto a las ganancias, es algo muy interesante para alguien que aspira a ser gobierno después del 2023. Porque entre la debilidad de este oficialismo, del peronismo y la necesidad del próximo gobierno, pueden encontrar un punto de acuerdo. Hay exenciones, como el régimen de Tierra del Fuego, que el radicalismo salió a cruzar fuertemente, o el tema del impuesto a las ganancias para los jueces, o las exenciones o alícuotas reducidas para obras sociales o para distintos sectores económicos Mira, y corporaciones. Claudio está acá y lo debe saber. Sí. Los bancos públicos o las empresas públicas que tienen condiciones laborales distintas de las que tienen las empresas con las que compiten. Los empleados de los bancos públicos. El banco, aparte del sueldo, le paga el impuesto a las ganancias. A ver, hay un montón de organismos que deciden sobre qué parte de su sueldo se paga el impuesto a las ganancias. ¿Ustedes están dispuestos a eso, a discutirlo? Todos, el 100%. Eso es muy interesante, porque insisto, es algo que si alguien quiere mínimamente encauzar la situación económica a futuro, estas cosas se tienen que discutir. E insisto, estos son temas que salen de la cuestión ideológica. El tema de la exención de ganancias para los jueces es algo que desde los 90 viene presionando muy fuerte el FMI. El FMI desde los 90 que estamos discutiendo este tema, porque obviamente el FMI lo único que le interesa, más allá de cualquier cuestión de equidad y demás, pero hay algo que hay que dejar en claro. Recaudar más. Hay algo que hay que dejar claro. Durante 12 años del kirchnerismo, con mayoría en las cámaras, nunca se tocó un solo privilegio. Ahora, en 4 años de Juntos por el Cambio, con minoría en la Cámara, la gran mayoría de los jueces pagan el impuesto a la ganancia. Creo que no es la mayoría, sí, sino son los nuevos jueces. Sí, bueno, si te pones a pensar, son la mayoría. Bueno, ahora vamos a hablar con alguien que sabe exactamente del tema. El tema del impuesto a la tasa de los pasajes de avión, que generó el cruce entre Milei y Juntos por el Cambio. Claro, recordamos, se aprobó por 123 votos contra 122, es decir, por un voto. Hubo varios ausentes, entre ellos se destacó la ausencia de Javier Milei, su coequiper, que es Victoria Villarruel, y Carolina Pípero, que hoy juega con Milei. Bueno, ¿qué argumentó Javier Milei? Planteó esto. Como regla general, nuestro bloque participa de las votaciones en particular solamente si previamente apoyó el proyecto en general. Es decir, votan el proyecto en general. Si votan en contra, después se van y no participan del resto de la discusión. Esto es lo que argumenta Milei. Y dice el comunicado textualmente: como en este caso rechazamos la iniciativa, nos retiramos del recinto
porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia. Esta es la explicación formal que da Javier Milei. No voté en general, me retiro en particular. La interpretación ¿Ustedes corre votaron a a favor cuenta de de ese cada nuevo uno. impuesto? ¿Ustedes votaron en contra? Sí, nosotros tomamos un compromiso de que no íbamos a generar Es nuevos raro el impuestos. argumento, Macri. Incluso en esta sesión, como te decía, bajamos un impuesto a través de la extensión a la educación. Intentamos ¿Y qué hacerlo... pasó? ¿Cómo la oposición no pudo conseguir un voto más o 2 votos más para dar Sí, vuelta? hay que decir también que faltaba un diputado de Evolución. ¿Sí? Esto también hay que decirlo. Faltaba un diputado radical, del radicalismo por Corrientes. Y también faltaba Gustavo Santos, que es el Del PRO. exministro de Turismo de Macri, que presuntamente llegó tarde a la sesión porque estaba volando. Pero sí hay un diputado. Cada uno de ellos... Sí hay un diputado de tu bloque. Cada uno de ellos deja en claro por qué no estaba en ese momento, ¿no? Pero en definitiva no estaba. El de tu bloque, ¿por qué no estaba? ¿Te acordás? Porque tenía que viajar, estuvo en toda la sesión, 2 votaciones antes se retiró, tenía obligaciones que cumplir en Santa Fe, la sesión cada vez era Ahora, más nadie larga. habló con Milei para decirle, A ver. como han hablado en otros momentos también, porque acá se habla también de que Juntos por el Cambio va a dialogar con los libertarios y demás para conseguir mayorías. ¿Nadie habló con Milei para decirle, frenemos esta nueva tasa, este nuevo impuesto? A ver, todos entendemos que los que dicen que están en contra de las nuevas tasas y los nuevos impuestos, votan en contra de las nuevas tasas y los nuevos impuestos. Eso de que si la regla fuese así, solamente tendrían que haber participado de la sesión los que dieron quórum. Digamos, uno después trabaja sobre cada uno de los puntos en particular. Y también hay que decir que el diputado Domingo Amaya, que es de Encuentro Federal, el bloque que se encolumna detrás de Emilio Monzó, del peronismo de Tucumán, pero dentro de Juntos por el Cambio votó a favor de esta tasa. Digo, para plantear todo el escenario completo, pero sí el argumento es extraño. Yo por lo menos no tengo recuerdo de que algo así haya pasado en la Cámara, de decir, si voto en contra en general, después no participo del resto de la sesión. Bueno, es muy importante que el diputado Milei aclare estas cuestiones, porque justamente si no quiere contribuir con la casta, hay que disipar las sospechas de una negociación funcional al gobierno detrás de bambalinas, ¿no? Es decir, una negociación en la cual uno dice, yo rechazo todo, pero termina siendo funcional a algo que quería directamente el Ministerio de Economía, que era poner esa tasa, es decir, ese impuesto. Porque este argumento de no les voto nada porque son la casta, bueno, para algo existe el Congreso, ¿no? Estaba claro que Milei no iba a poder frenar la aprobación del presupuesto. Más allá de si eso era razonable o no, acá explicó Jacobiti que si frenaban el presupuesto, el oficialismo iba a tener más discrecionalidad el año que viene para hacer lo que fuera. En un año además de electoral. que contribuía un poco al descalabro económico, porque acá el que se está pidiendo el presupuesto es el FMI, que dice si no hay presupuesto para el 2023 no hay acuerdo, está escrito. Está en el último documento del Staff Report. Ahora, después cuando empezás a decir, bueno, ¿qué impuestos van a subir, qué impuestos van a bajar? Tenés que ponerte, sentarte y votar y rechazarlo y ver si los votos dan para rechazar eso. Si no, da la sospecha de que se dice públicamente una cosa y tras bambalinas se negocia otras cosas con los funcionarios de este gobierno, que todos consideran que son muy malos y que todos los rechazan, pero después terminan en los hechos. Esta es una tasa que se va a pagar y la van a pagar todos los que viajen en avión, más allá de la razonabilidad de la tasa, los que decían que no querían crear impuestos, va a haber un nuevo impuesto. Está Natalia